Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Los invitamos a mutearse y a permanecer con el video sin encender para que todos y todas podamos, más que nada los que expongan, se puedan escuchar y observar bien. También les avisamos que nuestro sistema, esta plataforma virtual, se encuentra disponible para las aplicaciones Te Escucho y la de Google en transferencia de la transcripción en tiempo real. Esto les va a permitir ver las transcripciones al minuto en tiempo y forma, digamos, de lo que se va sucediendo, ¿sí? Así que si lo quieren ir activando, desde ya no hay ningún inconveniente. Bueno, como les decía, le damos las bienvenidas a esta primera jornada esta jornada de presentación de la delegación argentina de la Asociación de Estudiantes y Egresados y Egresadas del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. En el día de hoy daremos la presentación formal de la delegación argentina y contamos con el honor de presentar al doctor Ignacio Campoy Cervera, quien dará unas palabras de apertura. Él es el miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, adelante Ignacio y muchas gracias por estar con nosotros y nosotros. No, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias Lucila. Y vamos a ver, yo lo que quiero manifestar, voy a hacer una pequeña presentación, pero lo que quiero manifestar primero es pues mi más sincera gratitud por haberme invitado y realmente un poco conmovido de ver que surge la delegación, ¿no?, en Argentina, que es como estamos viendo, ¿no?, es un sitio donde han venido siempre tradicionalmente nuestros programas del máster del Instituto de Derechos Humanos muchos alumnos y alumnas, ¿no?, y que han tenido realmente allí en el instituto pues un arraigo muy importante. Son personas muy queridas por nosotros, con los que hemos mantenido con muchos de ellos relaciones muy estrechas, ¿no?, de colaboración. Con algunos seguimos teniendo trabajos, investigaciones, proyectos conjuntos que desarrollamos y por lo tanto digamos que pues es una de las delegaciones que me encanta poder estar en su apertura, ¿no?, el día de su presentación, porque me permite ver pues eso, gente a la que sigo viendo continuamente, digamos, de una forma aunque sea telemática, ¿no? Y hay gente que hacía ya bastante tiempo que no veía y que, sin embargo, la verdad es que de alguna manera las sigo teniendo todavía muy presentes, ¿no? Es el caso de Lucila, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvimos trabajando en las clínicas jurídicas y cuando hemos coincidido en alguna otra ocasión y me emociona pues estar aquí y ver que todo eso pues va a tener una continuidad y sigue teniendo una continuidad y seguimos trabajando en este ámbito. Hace ya muchos años que se intentó hacer una asociación de alumnos y alumnas y exalumnos y alumnas del instituto para poder mantener, ¿no?, todas las actividades o digamos el impulso que se había dado desde el instituto y todas las actividades que las personas iban a poder realizar en el futuro, ¿no? Digamos que no se perdiera la continuidad de todo este gran valor humano que estaba pasando por el instituto era una preocupación que continuamente teníamos. Y la verdad es que por diversas razones las primeras intentonas, ¿no?, siempre pues fracasaron. Y ya digo que fueron varias y que fueron hace años. Ninguna de todas esas intentonas había llegado a arraigar de la forma en que lo está haciendo esta, lo cual me permite tener unas fundadas esperanzas de que ahora sí es la definitiva y que esta asociación, ¿no?, de alumnos y alumnas y exalumnos y exalumnas pues se va a mantener, ¿no? Y precisamente aquí, pues Dolores, ¿no?, y Agostina, pues son dos de las que estuvieron en estas primeras conversaciones que tuvimos para poner en marcha esta asociación. Es decir, que precisamente dos de las personas que están en esta asociación han podido impulsar este momento. No sé si Ana María quiere hablar o simplemente
porque esto en teoría en las clases es para querer hablar. No, ya bajó la ya voz, no sé Nacho, si... no te preocupes. Ya bajó la voz, Vale, hermano. bien. Bueno, pues nada, yo quería señalar eso y digo, y luego también por la gente que estuvo, que ha estado, ¿no? De el inicio también de otra manera en el impulso, ¿no? Javier Anzuategui ha sido fundamental aquí, Óscar Guerrero, ¿no? Otro exalumno, ¿no? Y que está ahora mismo en el doctorado, también estuvo impulsando mucho de la información que ahora nos ha servido. Los que están ahora, ¿no? En el equipo directivo, Conino, que también está aquí en esta delegación, pero también pues Gabriela, ¿no? Que Velázquez, que está precisamente como directora, ¿no? De la asociación ahora mismo. En fin, son muchos los que están impulsando y han impulsado que esta asociación esté funcionando. Sabemos que esto lleva un recorrido muy pequeño, es decir, el primer congreso donde todavía no estaba la asociación, se quería impulsar, ¿no? Estábamos ahí, pero no estaba, es solamente del 22 de enero de este año, ¿no? Algo bueno tenía que tener el 2020, ¿no? Bueno, pues esto es lo bueno que tiene el 2020. Ese fue el primer congreso, a partir de ahí surgió, ¿no? Ya de una forma definitiva el embrión para la asociación y ya está en marcha el segundo congreso, ¿no? El segundo congreso que precisamente de una forma parecida y como no puede ser de otra manera en estos momentos, pues va a tratar el tema de la teoría de los derechos frente a la pandemia y de forma parecida, como digo, a lo que es lo que nos reúne hoy, que es los derechos humanos, vulnerabilidades y pandemia, ¿no? Como sabréis, supongo, ¿no? Y bueno, como hay mucha gente de fuera, pues a lo mejor no lo sabéis todos, ¿no? Este segundo congreso, en principio se iba a realizar en Cali, Colombia, ¿no? Porque lo iba a impulsar Francisco Gutiérrez, otro exalumno, ¿no? Muy querido de nuestro instituto, en la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, por las cuestiones que han surgido después, pues no se puede hacer de forma presencial, pero se hará de forma telemática. Será del 19 al 22 de enero del próximo año, del 2021. Y bueno, en la página web podéis encontrar pues la forma de apuntarse al congreso, de que si queréis presentar alguna comunicación, etcétera, ¿de acuerdo? Así que os animo a ello. En realidad, lo que pensaba, ya nos han comentado antes, como esto era en abierto, lo hemos oído todos, ¿no? Que tenemos que ser muy cuidadosos con el tiempo y mantenernos pues al mismo, ¿no? De una forma estricta, y lo voy a hacer, ¿no? Entonces voy a acabar simplemente volviendo casi de forma circular al principio, expresando pues mi alegría de que esto surja, animándoos a que las distintas delegaciones vayan, ¿no? Teniendo protagonismo y que la delegación, en este caso de Argentina, siga teniendo, ¿no? Estas iniciativas primeras para impulsar la asociación, la argentina, pero también la del instituto, ¿de acuerdo? Que contáis con el instituto, como sabéis, para todo, y ahí digamos que, bueno, con esta idea de que las universidades son el alma mater, bueno, pues el almísima mater, ¿no? Sería el instituto y ahí contamos, estamos todos. Yo también soy un exalumno del instituto, que estuve en la segunda promoción del doctorado ya hace mucho tiempo, ¿no? Por eso soy tan viejecito, pero la idea sería que entre todos, ¿no? Vayamos construyendo esto. Así que os animo a que sigáis con estas iniciativas y me quedo escuchándoos a todos y ahí viendo a todos los que vais a participar. Por lo tanto, voy a poder disfrutar muchísimo de ver cómo no vamos, como gente tan, ya digo, querida y que hace algunos que hace mucho que no les veo y no les oigo, pues le pueda ver y oír ahora en este seminario. Nada más, muchas gracias por la invitación y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Pues, Ignacio, por tus palabras. Y ahora le damos la palabra a Constanza Núñez, que es la delegada de países de la Asociación de Estudiantes Egresados y Egresadas del Instituto Bartolomé de las Casas. Adelante, Constanza, y muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Estudiantes y Egresadas del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, les quiero dar la bienvenida a esta actividad, que es la presentación de la delegación argentina, pero también un interesante conversatorio sobre este tema de derechos humanos y vulnerabilidades en pandemia. Para nosotras como Consejo Directivo, esta actividad es motivo de alegría, de orgullo. Mientras estaba hablando Ignacio, viendo la cantidad de asistentes y estoy impresionada, veo que ya hay más de 104 personas conectadas, así que esto es un éxito de convocatoria. Como decía Ignacio,
La asociación nace como un esfuerzo de crear redes de contactos y colaboración entre estudiantes, actuales estudiantes y personas que han pasado ya por el instituto en sus distintos programas. Nace en el primer congreso que se hizo de estudiantes y egresados en el mes de enero de este año, y pese a que llevamos poquito tiempo de formación, afortunadamente en el contexto de la pandemia, si algo es bueno ha tenido, ha sido que nos ha permitido conectarnos a través de estas redes virtuales, y eso creo que nos ha ayudado bastante para generar estas distintas redes de contactos que nos han permitido que en este poco tiempo la asociación haya crecido y ya se hayan conformado las delegaciones de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador y de Chile, y próximamente se va la próxima semana a conformar la delegación de México. Estamos convencidas de que las redes de contactos y colaboración de personas que tenemos una visión común de lo que es la defensa y promoción de derechos humanos por haber pasado por el instituto no puede tener sino como resultado una mejor protección de los derechos humanos en Europa y en América Latina, y creo que este conversatorio, que es el primero de las delegaciones, es una manifestación de eso. Así que a nombre del Consejo Directivo queremos felicitar especialmente a Agustina Palacios y a Lucina Lardini, que son las delegadas de la delegación de Argentina, pero sabemos que detrás hay un trabajo muy grande de todas las personas de la delegación, así que les felicitamos a todos y a todas, les agradecemos muchísimo el interés y el entusiasmo, y esperamos que las demás delegaciones se vayan sumando y se animen. Y nada, enhorabuena por la actividad, cuentan también con la asociación, las demás delegaciones para lo que quieran, para que vayamos organizando cosas y sigamos creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por tus palabras. Y para finalizar esta apertura, le damos la palabra a Agustina Palacios, que es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y es la delegada argentina de la asociación. Adelante, Agus. Bueno, muy buenas tardes. Estoy teniendo problemas para compartir el video, pero bueno, ¿se me escucha? Al menos estaré hablando, si no. Te escuchamos ¿Se me escucha? perfecto, Agus. Bueno, y ahí se habilitó el video. Así que bueno, quería empezar por agradecer al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, a su directora, también a miembros del instituto que hoy están presentes. Gracias, Patricia, por el apoyo. Ignacio Campoy, por supuesto, a Javier Anzuategui, que estará para el cierre, y también a Rafael de Asís, que también ha tenido un papel para la conformación de la asociación y que siempre nos apoya. Apoyarnos y permitirnos que desde una identidad propia estemos trabajando, ¿sí? Que estamos empezando a construir esa identidad, estamos trabajando para poder aportar a la asociación y poder seguir realizando un trabajo en conjunto, ¿no? Para esta conformación. Quiero también destacar a modo de agradecimiento y de profunda satisfacción que en estos primeros pasos, y el seminario de hoy que ya inicia, les prometemos, es uno de esos primeros pasos, lleva mucho trabajo, como se sabe, ¿no? Detrás. Y este trabajo, la verdad que ha fluido desde el compañerismo, desde el respeto, desde el sentido del humor también, desde la responsabilidad y desde un compromiso mutuo, así que ya el camino hasta llegar aquí ha sido muy placentero y realmente a mí me da mucha felicidad poder decir esto, ¿no? Quienes hoy estamos participando desde una presentación, desde una reflexión sobre alguna temática, estamos visibles en el programa y estaremos visibles, ¿no? A través de este video. Pero yo quiero agradecer muy especialmente a quienes están detrás de escena también, ¿no? Han trabajado mucho para que esto pueda estar sucediendo, a Dolores Neira, a María Laura Serra y a Victoria Bray. Así que bueno, muchas gracias y muchas a toda la delegación en su conjunto. Bueno, ya para adentrarnos en la temática que nos convoca, hemos elegido un tema que es, por supuesto, de triste actualidad, y que también pensamos que requiere de un enfoque y de una perspectiva, ¿no? Desde los derechos humanos, ¿no? El Instituto Bartolomé de las Casas es un instituto que tiene programas de formación de derechos humanos, programas, líneas, acciones, y bueno, quienes estamos de alguna manera hoy compartiendo algunas reflexiones con ustedes, nos hemos formado desde ahí y nos parecía que el enfoque y la perspectiva de derechos humanos a las situaciones de vulnerabilidad que de alguna manera han acrecentado, ¿no? Esta pandemia, este aislamiento,
requieren hoy más que nunca preguntas, respuestas, construcciones y deconstrucciones desde los principios que sustentan a los derechos humanos, desde la perspectiva de derechos humanos y desde el enfoque de derechos humanos, tanto en lo que es el diseño de la política pública, tanto lo normativo, las prácticas, también las teorías. Así que esto de alguna manera requiere de una deconstrucción y de una reflexión muy profunda, porque la pandemia, las situaciones de vulnerabilidad, también interseccionan con el aislamiento, con la recesión, y todo esto afecta de manera interrelacionada a los derechos humanos y a estos grupos que hoy vamos a abordar. Hoy abordaremos algunas de las situaciones que hace falta trabajar, creemos, y esperamos en un futuro seguir abordando otras. Hoy se va a trabajar la situación de las personas mayores, las situaciones de violencia de género, las migraciones, la discapacidad, las nuevas masculinidades y los juicios de lesa humanidad, esta especificidad que también nos da nuestro país por la lamentable historia, ¿no? y situaciones que hemos pasado. Así que bueno, yo ya decir que el enfoque, como les decía, son los derechos humanos, como perspectiva, ya sea, van a ver que también hay una identidad propia en la manera de abordar los temas, habrá un enfoque quizás de algún tema que será más teórico, otros que apuntarán o se apuntará más a temas prácticos, ¿no? Que tienen que ver con estas temáticas que se abordan, e incluso habrá también alguien que valientemente se atreverá a hablar más en primera persona o desde una vivencia más de experiencia propia, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante porque hoy más que nunca lo personal es político y también económico. Así que bueno, tomamos esto y tenemos esto para ofrecer hoy, que son unas primeras reflexiones y un primer aporte para el debate y esta deconstrucción tan necesaria. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar hoy compartiendo este momento y por el interés. Muchas gracias, Agustina. Y bueno, ahora sí damos comienzo al primer panel, que será sobre personas mayores y pandemia. En este caso estará a cargo de Isolina Dabove, que es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y postdoctorada en la Universidad de Valladolid. Les pedimos, por favor, que todos aquellos que tengan dudas y consultas lo pueden hacer en el chat, y al finalizar la jornada haremos un segmento de preguntas y respuestas donde cada expositor y expositora les responderán sus consultas. Muchas gracias y adelante, Isolina. Isolina, ¿estás? Ahora sí. Muy buenas tardes. Perfecto. Muy buenas tardes para todas y todos. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, pero también a todas las personas que hicieron posible esta asociación, y en particular a la reunión del grupo de argentinas y argentinos que tenemos el orgullo de llevar la camiseta carolingia en nuestra vida académica, como es el caso de nuestra representante Agustina Palacios. Antes de entrar en el tema que quiero compartir con ustedes, permítanme decir unas brevísimas palabras de la prehistoria del instituto, ya que, bueno, la suerte, la vida me colocó ante la oportunidad de conocer los inicios del instituto cuando ni siquiera estaba todavía abierto. Me estoy refiriendo a 1992. Hace 28 años que estoy ligada a la Universidad Carlos III de Madrid, y en aquella oportunidad, cuando llegué a España, digamos, con el deseo y la ilusión de hacer este doctorado, bueno, fui acompañando este proceso de constitución y consolidación del Instituto Bartolomé de las Casas. En aquel momento
la persona que estaba a cargo era el profesor Eusebio Fernández, y Javier Anzuategui y Rafael Asís eran todavía jóvenes doctores que, por supuesto, iban acompañando de una manera Isolina, no se te escucha bien. ¿Podrás corroborar si...? Ahí, perfecto, sí, muchas gracias. perfecto, sí, no sé por qué se cerró solito el audio. Les decía que hace 28 años que estoy vinculada al instituto, fui testigo y partícipe de estos orígenes, de la consolidación del programa, y además les decía que, bueno, tuve la bendición de ser la primer doctora en Derechos Humanos de este programa en marzo de 1998, gracias también a la dirección de Luis Prieto Sanchís. O sea que hace 22 años que esta casa de estudios y este instituto colabora con todos nosotros para hacernos crecer y desde estos lugares ampliar la teoría de los derechos humanos. La última referencia personal, pero creo que es importante compartirla, es que justamente después de todos estos años, en estos momentos me encuentro trabajando, iniciando el trabajo de actualización del libro de Luis Prieto Sanchís, Estudios sobre Derechos Fundamentales, ¿no? Que ya lo hemos acordado y, bueno, se ha dado este lindo regreso a aquel inicio que espero sea en beneficio de todas y todos, ¿cierto? Todo este recorrido viene a cuento del tema que voy a desarrollar porque jamás me hubiera especializado en la problemática del derecho de la vejez, como lo llamamos ahora, si no hubiese tenido ocasión de estudiar, de profundizar en relación a los derechos humanos y específicamente en torno a la problemática de la discriminación. Recuerdo que en mis orígenes, como toda joven estudiante de posgrado, tenía una ambición muy grande que consistía en desarrollar una teoría general de la discriminación dentro del derecho. A poco de andar, como seguramente a ustedes también les pasó, me di cuenta que había muchos sectores de la población que estaban atravesados por lo que diríamos este flagelo y requerían de atención, previo a quizás el día de mañana hacer una teoría general. Así es que fui indagando acerca de los desarrollos doctrinarios, jurisprudenciales, legislativos, en los distintos segmentos que viven, de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, y en aquel momento, les digo, 1992, 93, en esos años, advertí que el segmento de las personas mayores estaba totalmente oculto. Ya se comenzaba, había mucho recorrido en torno a derechos de las mujeres, en torno a, por supuesto, a los derechos de la infancia, comenzaban ya a haber trabajos en materia de discapacidad, algunos avances en relación a la diversidad cultural, pero nadie hablaba de las personas mayores, a menos que nos sumergiéramos en el campo previsional o el de la seguridad social. A mi criterio esa lectura era escasa y, bueno, profundizando en este camino y de la mano, como dije, del querido Luis Prieto Sanchís, a quien siempre le voy a estar agradecida por la confianza que me brindó en aquel momento, y el trabajo conjunto que hicimos para el doctorado, en todo ese recorrido advertí que justamente las personas mayores constituían en aquel momento y lamentablemente siguen constituyendo uno de los sectores más discriminados, uno de los sectores de la población que sufren no solo discriminación en relación a esta etapa de la vida, en relación al hecho de ser viejas, sino que además están atravesadas por todas las discriminaciones con las que podemos conectar. Por ejemplo, una persona mayor es discriminada
no solo porque es vieja, sino también porque es mujer, o que es una persona trans, o porque es pobre, o porque se empobreció a partir, si tiene suerte, del acceso a la jubilación, o bien está discriminada porque pertenece a una cultura diferente o a un colectivo racial, permítanme que lo diga así, que no cotiza en la bolsa social de su comunidad. Estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de los padecimientos de discriminación múltiple a los que las personas mayores se ven sometidas y que hoy, precisamente en la pandemia, hemos podido ver al desnudo, de manera cruda y cruel. Los efectos que estos viejísimos han generado en relación al COVID-19. En todo este recorrido referido a la identificación de las problemáticas específicas, sociológicas, jurídicas de las personas mayores, un concepto clave para hablar de todo esto fue el término viejismo. La palabra viejismo fue acuñada por un psiquiatra gerontólogo norteamericano llamado Robert Butler, murió hace pocos años, que alude a la discriminación precisamente basada en la vejez. En España, bueno, se conoce como el término edadismo, pero a mi entender la palabra viejismo es mucho más específica y tiene que ver con justamente traer a luz, darle un nombre a esta práctica social que continúa y profundiza las desigualdades estructurales en las condiciones de vida de las personas por el solo hecho del almanaque. Fíjense que ni siquiera personas ricas y famosas, como fue el caso de la duquesa de Alba, se han privado de vivir situaciones de acoso, de abuso o de maltrato, como el que a ella le tocó vivir, por ejemplo, cuando hizo público su deseo de casarse con quien era su pareja de ese momento, un caballero un poco más joven que ella, y debió negociar con sus futuros herederos un contrato prenupcial a fin de dejarles a salvo la distribución del patrimonio que ella ya había pautado de antemano con ellos. Con esto les estoy contando, diciendo que la discriminación y los viejismos realmente están muy naturalizados en todos los niveles económicos y clases sociales, y además es un flagelo invisible, una contraley del norte europeo o en Estados Unidos, básicamente, en donde con total desparpajo se promovía se promovía que las personas mayores desistan del uso de las camas en terapias intensivas o desistan del acceso a los respiradores por de que ya vivieron demasiado y que esa cama era mejor dársela a una persona joven. Como dijo Adela Cortina hace muy poco tiempo, hace un mes y 2 meses atrás, esto ha sido una conducta claramente inmoral, pero además, desde la gerontología vemos que está sostenida por estas prácticas viejistas. Muy bien. Esta realidad social, entonces, se fue cotejando, se fue articulando en diálogo con el paradigma de los derechos humanos, o el enfoque de los derechos, como decía recién Agustina, y problemática donde las herramientas que todos hemos recibido del programa de capacitación del doctorado en derechos fundamentales ha sido crucial, primero para hacer visible e identificar dónde estaban los conflictos más importantes derivados de esta práctica de discriminación y cuáles han sido las vulneraciones más importantes respecto a los derechos básicos fundamentales de las personas mayores. Esto fue el primer paso. Y allí vimos que hay por lo menos 5 segmentos en donde los derechos fundamentales son lacerados en relación a su condición de persona, en relación a sus derechos de autonomía, en relación a sus derechos de participación, en relación a los derechos de cuidados y al acceso a la justicia.
de toda esta búsqueda fueron surgiendo no solo investigaciones, papers, doctrinas y libros, sino también logramos trabajar, en mi caso logré ser parte del proceso de elaboración de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que como todos saben es pionera en el mundo, es el primer tratado internacional de derechos humanos totalmente vinculante, en vigor desde el 13 de enero del 2017 y que ya cuenta con 8 adhesiones. En breve se va a sumar Colombia. Bueno, con este he tratado de ligar, hacer un resumen en torno a mi vida en la universidad y contarles las líneas inmensas de investigación a las que me llevó haber podido concluir con éxito, ¿no es cierto?, esta etapa de formación, y desde siempre voy a estar eternamente agradecida y quedo a disposición para lo que necesiten en relación a este tema o a cualquier otro vinculado a filosofía del derecho o teoría general, que son los campos básicos de desarrollo universitario. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Isolina. Bueno, la verdad que es muy emotivo poder ser parte y tenerte presentando nuestra historia, porque es parte de la historia de nosotros como ser. Me parece que lo interesante que tiene es que acá juntamos un poco esto de entender los derechos humanos como legalizamos nuestra fundación, digo, llegamos desde nuestros intereses para mantenernos capacitados y sobre todo porque nos determina como seres, ¿no? Entonces esto es muy, muy emotivo y en este marco muchas gracias. Ya saben que cualquier pregunta que quieran para Isolina las pueden escribir y nosotros se las vamos a pasar para poder ir respondiendo. Y ahora me toca darle lugar a la doctora también en Derechos Humanos, Eugenia D'Angelo, que va a trabajar un tema importantísimo, que es el avance de las violencias de género como vulneración de los derechos humanos durante la pandemia en América Latina y el Caribe. A mí, digo, que vengo de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, me produce un honor tenerte que presentar. Y también mostrar un poco a quienes no conocen la impronta del instituto en la humanidad. En definitiva es que somos de muchos lugares que tenemos estos puntos en comunes. Así que muchísimas gracias, Eugenia, desde ya, y te dejo la palabra. Bueno, te agradezco muchísimo. Antes que nada, gracias, la verdad, por toda la organización, a todas las personas que están conectadas y que muestran interés justamente en toda esta temática que venimos a plantear. Por favor, necesitaría que alguien me diga si están viendo mi pantalla. Sí, se ve muy bien. ¿O no? ¿O todavía no? Sí. No sé. ¿Se ve bien? Bueno, a ver. No, se te da voz, pero no la compartida todavía no. Ah, la compartida no. Ok. Enseguidísima. Debería verse. Ahí está. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo vengo a plantearles o vengo a proponerles conversar sobre un tema que nos atraviesa a nivel mundial, a nivel global, pero particularmente en nuestra región, y que está realmente exacerbado, como sabemos, en tiempos de pandemia. Y me pareció pertinente hablar de violencias de género, sobre todo de femicidios, por el hecho de que, sí, veo que no sé la presentación, por el hecho de que estamos justamente atravesando, en este momento, estamos conmemorando los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Entonces, mientras les voy tratando de mostrar la presentación para no demorarlo, me parece que
que realmente, bueno, es un momento interesante como para que nos pongamos a ver cuáles son las avances, cuáles son los desafíos que tenemos, y bueno, y empezar inclusive a reconocer perdón, pero está haciendo cualquier cosa la presentación, empezar también a reconocer, bueno, cuáles son, no sé, los pasos que hemos hecho, pero también hacia dónde vamos, ¿no? Y poder evaluar realmente cuál es la problemática. Entonces, vemos que, acá les traigo un gráfico, que es un gráfico de CEPAL del 2018, que es la última vez que genera, ¿no?, este mapeo de los países de la región, 15 países de la región para ser exactos, es decir, no todos. Vemos que realmente los números son muy importantes. CEPAL en el 2018 estaba diciendo que en América Latina había habido más de 3.500 mujeres muertas por causa de femicidio. Es al menos, porque CEPAL lo que hace es tomar los números oficiales. Los números oficiales, los números que relevan los estados, nunca son realmente, o sea, son realmente mucho menores a los que hacen las organizaciones territoriales. Entonces, si bien está sucediendo esto y si bien vemos que el avance de los femicidios es muy grave, y voy enseguida a hablar sobre cómo es la situación en temas y en tiempos de pandemia, la verdad es que en tiempos en cuestiones legislativas, o sea, voy a dejar de compartir la pantalla porque la verdad que no sé qué está pasando, hace lo que quiere. En tiempos de pandemia y demás, yo lo que quiero decir es que fíjense que a nivel legislativo tenemos, en los últimos 5 años, al menos 17 países formularon políticas o planes nacionales contra las violencias de género. Entonces, realmente esto nos está marcando cuál es la situación actual y nos está marcando que realmente los países están teniendo están poniendo un foco fuerte en las violencias de género, están aumentando paulatinamente sus programas, políticas públicas, su interés. No sé, tal vez está alguien tocando, no sé, lamento, pero no sé cómo. Sí, si puede alguien pasarlo sería genial, porque la verdad es que no sé cómo utilizarlo. No sé, la verdad, si alguien está tocando bueno. Pido disculpas. Si querés, yo sí. te voy pasando, les pedimos a todos que no toquen nada de la pantalla. Sí, por favor, porque la verdad que es muy difícil, si no me concentra bastante. Bueno, si querés. Yo voy a la filmina okay. que vos estás viendo. Ok, dale. Entonces, bueno. Bien, podemos pasar entonces a esta, que es directamente, vamos a la parte de pandemia. Bueno, entonces, lo cierto es que los países han dado políticas públicas, tenemos un marco normativo a nivel regional interesante, aunque heterogéneo, en relación a lo que son los femicidios o feminicidios en algunos casos, a lo que son las violencias de género. Pero lo cierto es que todavía tenemos un camino muy fuerte por recorrer. Y esto se vio evidenciado cuando empezamos con la pandemia. O sea, a fines de marzo, el secretario general de Naciones Unidas hacía un llamado fuerte a los gobiernos a intensificar las políticas públicas, o sea, generar programas, planes, acciones de desarrollo ágil, rápido y con impacto, por favor, no toquen la pantalla. Bueno, para poder realmente dar una respuesta a esto que nos estaba sucediendo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, sí, si bien los gobiernos empezaron a hacer uso, como vemos ahí, bueno, lamentablemente no se puede pasar la diapositiva, pero bueno,
de redes sociales, empezaron a habilitarse los canales de WhatsApp, de mensajes de texto para poder recibir denuncias, algo que generalmente no se hacía. Esto se empezó a extender en toda la región. Se empezaron a crear redes de apoyo psicológicas, psicosociales, redes, inclusive la posibilidad en algunos países de tomar las denuncias por medios virtuales. La realidad es que igualmente si bien los gobiernos realmente estuvieron generando acciones que fueron muy importantes, lo cierto es que fue también sumamente importante la reacción de la sociedad civil. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Que claramente, bueno, sabemos que las violencias de género son multicausales, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que lo que sucedía era que bueno, a ver, que todo lo que ya sabemos, digamos, que cerraban, se perdían empleos, sobre todo una fuerte incidencia sobre la pérdida de empleos informales, cerraban fábricas, había un aumento de la tensión al interior de los hogares. Todas estas cuestiones, todas estas situaciones actúan sobre las masculinidades fragilizadas, que en definitiva lo que hacían era descargarse, y como en definitiva lo que termina sucediendo, contra las mujeres que encima, bueno, no podían tal vez salir, no podían ir a las escuelas estaban cerradas, los dispensarios estaban cerrados, que son lugares en donde generalmente o muchas veces se pueden identificar las violencias de género. Entonces, sucedía esto, sucedía inclusive también, y siguió sucediendo a pesar de todas estas acciones que estoy mostrando, que había mucho desconocimiento, mucha falta de información en varios países, en varias mujeres de varios países. Entonces, por ejemplo, no salían a hacer la denuncia porque temían contagiarse de coronavirus y luego, digamos, morir, o temían que se las arrestara o se las multara. Esto sobre todo en aquellos países en los cuales los gobiernos no especificaron la posibilidad de salir, de violar la cuarentena en casos de violencia de género, como no fue el caso por ahí del gobierno argentino. Entonces, sucedieron todo este tipo de cuestiones y, insisto, siempre fue muy importante la respuesta de la sociedad civil de la mano en co-construcción con los gobiernos. O sea, los gobiernos en sí mismos solos tampoco es que pueden hacer mucho. Yo les quería mostrar particularmente, bueno, un trabajo que estamos haciendo desde Mundo Sur, que es la organización que dirijo, que es el Mapa Latinoamericano de Femicidios, que bueno, es una herramienta que lo que hace es ir visualizando, mostrando y denunciando en tiempo real el avance de los femicidios en la región, divididos por provincias. Es sumamente interesante porque además trabajamos con una red de organizaciones territoriales de 15 países de la región, y sobre todo también porque muestra y mostramos una problemática que también necesitamos solucionar si queremos finalizar o poner un freno real a la violencia de género y a los femicidios. Y es el tema de que los gobiernos tampoco están generando buenos datos, que no hay primero que nada, bueno, no hay una homogeneidad en la legislación latinoamericana, ya sabemos, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a los femicidios o a las violencias de género. Esto dificulta que podamos crear o co-construir una respuesta regional, siendo que además, igualmente, o sea, estamos partiendo de la base de que las violencias de género se dan en un contexto en donde, bueno, con sociedades que son machistas, con todo un sistema que, bueno, sabemos las características que tiene, y entonces no basta con una respuesta local o municipal, por decirlo de alguna manera, sino que es muy importante también que logremos generar una respuesta estructural y un cambio de cuajo y que trabaje necesariamente con las masculinidades y con todas las partes implicadas. Entonces, por eso digo, es importante el tema de tratar de unificar un poco a nivel regional. Por otro lado, a nivel más nacional, también hay una gran diversidad en lo que respecta a los datos que se tienen. Por ejemplo, y ya para cerrar, porque sé que con todo este problema tuve un par de minutos extras,
lo cierto es que, o sea, por ejemplo, en el caso nacional, por ejemplo, voy a tomar el caso Argentina, no los organismos estatales que están a cargo de la recolección de los datos de los femicidios, no, que son por el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Dirección del Pueblo, la cuestión es que no hay un protocolo de acción, no hay una estandarización para poder recolectar estos datos, y esto hace que cada quien lo haga de la manera que considera mejor. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál es el problema que tenemos? Ya cerrando, el problema que tenemos es que en el caso de Argentina, pero también pasa en los otros países, los mismos organismos estatales no tienen los mismos datos, no son capaces de decir en Argentina sucedieron tantos, X cantidad de femicidios en tal año, y de estos femicidios hay tantos travesticidios, tantos fueron con arma de fuego o en tal contexto, había dependencia económica o no. Esta mujer, por ejemplo, pertenecía a una comunidad originaria, esta mujer era afrodescendiente, esta mujer tenía X cantidad de hijos a su cargo, es decir, realmente hay una heterogeneidad enorme. Esto es muy importante que sea revisado y revertido, porque si no se conoce el contexto, si no se conoce las características particulares de la situación que estamos observando y que estamos analizando, no podemos crear políticas públicas que sean acordes a esta problemática, que en definitiva puedan ser una respuesta real, una respuesta sostenible en el tiempo, y que en definitiva, bueno, nos puedan dar la solución que estamos buscando. Bueno, pido disculpas por los minutos de más, pido disculpas por el tema de la slide y demás, pero bueno, agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Euge, salió perfecto, no te preocupes. Ahí insistimos a todos los que están participando del encuentro que no toquen nada relacionado con los banners para no interrumpir las exposiciones de todos los que estamos participando, ¿sí? Bueno, y ahora, siguiendo con la línea de género, pasamos al tercer panel, que se llama La nueva masculinidad en tiempos de pandemia, hombres en el hogar. Y estará a cargo del doctor también Gregorio Sarabia, es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Estás, Goyo, ya listo? Y insistimos también con todas las preguntas que fueron dejando en el chat, se contestarán al final de la jornada. Adelante, Goyo. Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Muchísimas gracias, Lucila, por tu presentación. Muchísimas gracias, Agustina, Dolores y todas las que están detrás de hacer posible esta jornada de hoy. Y bueno, y expresar también mi felicidad por el lanzamiento, por este inicio de la delegación argentina de la Asociación de Estudiantes y ex estudiantes del Instituto. Muy brevemente, mi intervención tiene por objeto señalar lo que en un título podría yo sintetizar como la idea de la pandemia y el mito del hombre poderoso. Esto es una forma de preguntarme también qué nos pasa a los hombres con la vulnerabilidad. Y desde el lugar desde el que hablo, desde dónde hablo, desde dónde es mi reflexión, quiero decir que soy un hombre blanco, que vivo en una ciudad, en una capital europea, que no voy a hablar entonces en nombre de un hombre abstracto, sino que voy a aterrizar las reflexiones en cuestiones que quizás sean más concretas y que incluso tengan que ver con mi propia experiencia y recorrido. También con el de otros hombres con los que he tenido la oportunidad de compartir algunas vivencias y sobre todo algún trabajo con las emociones. En este sentido, me considero un privilegiado, ¿no?, con estas características que mencionaba,
Pero también tengo que decir que dentro de esos privilegios en los que vivo, también he tenido experiencias de vacío podríamos decir existencial. He tenido la experiencia de estar en el en el paro, de no tener trabajo durante 2 años. En esto también hay una conexión con la vulnerabilidad. Y que también el hecho de haberme quedado sin trabajo me condujo por diferentes avatares que no vienen a cuento a incursionar en otros ámbitos laborales muy ajenos al ámbito académico del que yo provenía, y que en esos otros ámbitos, a diferencia quizá del ámbito académico del que provenía, sí que pude estar en contacto directo y también, lamentablemente, empapándome de masculinidades tóxicas. Y en este sentido ancladas en patrones muy machistas que por una cuestión generacional creo que también atraviesan mi propia vida y mi propia formación. Creo que la pandemia, y casi me centraría también en hablar del confinamiento, supone o está suponiendo, porque no podemos hablar obviamente en pasado de lo que está suponiendo esta experiencia, pero creo que funciona como un campo de pruebas, un banco de pruebas inesperado, en el sentido de que a algunos hombres este tiempo, sobre todo estoy pensando en el confinamiento, les ha servido para conocerse más a sí mismos, asumir en primera persona cuestiones que tienen que ver con el ámbito de los cuidados, de pasar tiempo en la casa y el sostenimiento del hogar, no solo desde un punto de vista material, sino también, por supuesto, involucrándose en todas las tareas muy exigentes, ¿no?, que requiere el sostenimiento del hogar. A otros hombres con los que también he podido compartir experiencias, el confinamiento, la pandemia, la sensación también de precariedad y de inestabilidad económica, de inestabilidad social, en algunos casos les ha permitido enfermarse, deprimirse. En otros casos les ha permitido sacar la ira, conectar con la agresividad o incluso con la autoagresividad en distintas formas, a veces también de violencia dirigida hacia los demás. En casos que son también frecuentes, este tiempo de pandemia ha hecho que muchos se vuelquen en sus obsesiones, se vuelquen en sus manías, e incluso en sus adicciones. Para otros, y esto no excluye que estos elementos que estoy mencionando se puedan dar combinados, para otros la pandemia, o si ustedes prefieren en un campo más acotado como puede ser el del confinamiento, lo que ha permitido ha sido un regalo, ¿no? Un regalo en el sentido de verse ante la invitación de poder someter la propia vida a examen, ¿no? Y así ha habido muchos casos en que hay gente que ha abandonado la ciudad, hay gente que ha inaugurado nuevos estilos de vida a esto, o hay gente que se ha apuntado a hacer terapia o a unirse a grupos donde se hace algún tipo de trabajo terapéutico o de trabajo con las emociones. Quería poner un ejemplo concreto muy rápido de esto que estoy hablando y que sí que me tocó vivir en primera persona en un trabajo que hago por las mañanas, que somos una pequeña empresa que nos dedicamos a la venta de carne minorista y que somos 3. Está el jefe y creador de la empresa y somos 2 los que trabajamos con él. En total somos 3 hombres. Y en este sentido mi jefe fue contagiado se contagió de coronavirus, estuvo ingresado, estuvo muy grave, una persona joven de 47 años y buen estado de salud, sin embargo estuvo muy, muy grave, casi se muere, estuvo internado 2 semanas en un hospital y luego tuvo que guardar cuarentena antes de volver a trabajar. Cuando pudo volver a trabajar, el mismo día en que volvía a trabajar,
Yo tuve un accidente mientras hacía el reparto con la camioneta con la que trabajo y pedí una reunión con mi jefe y con mi compañero como para poder hablar de este tiempo, ¿no? De este tiempo que habíamos pasado con él en el hospital casi muriéndose y con mi compañero intentando llevar adelante la empresa con todas las dificultades que esto supuso. La reunión fue una reunión fallida. Básicamente lo que me encontré es por parte del principal involucrado, el que había corrido peligro su vida, ¿no? Muy cerrado en banda, no queriendo conectar con nada que tuviera que ver con el dolor, con nada que tuviera que ver con lo que él había vivido, sin ganas de compartirlo y sin ganas de que tampoco nosotros compartiésemos cómo había sido para nosotros ese tiempo de conexión directa con la vulnerabilidad y con el miedo a la muerte y a un descalabro también desde el punto de vista también laboral y existencial. En este sentido, creo que la experiencia de la vulnerabilidad es una experiencia que a muchos hombres nos ha hecho entrar en una zona de peligro, ¿no? Y cuando digo una zona de peligro, me refiero a que esta vulnerabilidad nos puede paralizar, nos puede inducir a la huida de la situación mediante los medios que encontremos para practicar esta huida, que nos puede conectar, como decía antes, con la agresión o incluso con la autoagresión, y nos puede conectar también con un hacer, con un trabajar de forma maníaca o incluso con lo que sería lo contrario, con la desidia y con casi diríamos un estado de depresión. Creo que también la vulnerabilidad abre la posibilidad de revisar heridas, también en nuestra propia configuración de la masculinidad. Poder también reconocer el dolor como parte de la vida, responsabilizarnos también de ese dolor y tener la experiencia del duelo. Y cuando digo duelo me refiero no solo a estas situaciones en que la muerte ha pasado tan cerca, sino también a lo que son los cierres de ciclo, porque estamos en un tiempo de transformación en muchísimos aspectos y factores de nuestra vida. La vulnerabilidad también creo que nos puede conducir o facilitar una apertura hacia los otros, una posibilidad de compartir la experiencia, incluso cuando es una experiencia traumática o semitraumática. Nos puede ayudar también a ponernos en el lugar del otro, ¿no? Poder escuchar al otro y fomentar también la idea de que muchas veces, y lamentablemente, la realidad no se ajusta a nuestro deseo. Y creo que hay creo que en estos trabajos que estoy mencionando, en estas cuestiones que tienen que ver con la apertura hacia los otros, con el poder encontrarse, con el poder compartir, con el poder escuchar y ser escuchado, las feministas, las diferentes expresiones del feminismo funcionan como nuestras maestras. Entonces, en ese sentido, creo que también los hombres haríamos muy bien en tomar nota en todo este tipo de experiencias que parece que, por lo menos por lo que mi experiencia indica, funcionan de una manera mucho más fluida y natural entre mujeres que lo que muchas veces funciona entre hombres, ya que nos cuesta mucho también asumir el compromiso de cuidado con el otro y el compromiso de cuidado con nosotros mismos. Y para terminar me gustaría decir, ¿no?, que dentro del conjunto de desafíos que tiene pendiente la masculinidad, ¿no?, y el poder abrir espacios a esto que se denomina a veces de una forma un tanto vaga y generalista como nuevas masculinidades, creo que quizá el más urgente de estos desafíos sería el de poder envolvernos de amor para con el mundo, de amor entre nosotros, de amor hacia nosotros mismos. Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir y muchísimas gracias por la atención.
Bueno, muchas gracias, Goyo. La verdad que es muy emocionante porque hacía mucho que no nos veíamos y compartimos mucho tiempo en Madrid, ¿no? Y esto me lleva justamente a un espacio que tenemos en común y que puede dar paso a Agostina. Agostina también es magíster en Derechos Humanos en la Carlos III, abogada, tiene mucha experiencia y me parece que mucho futuro, te diría, en lo que es la docencia, y un tema que hoy es central tanto cuando nosotros estudiábamos en la Carlos III como en América Latina, que es el tema de migraciones. Así que gracias, Goyo, y bienvenida a vos. Adelante. Gracias, Hernán. ¿Se oye bien? ¿Se escucha y se ve bien? Fantástico. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Estudiantes y Egresades del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid por el trabajo de todos estos meses, a su presidenta Gabriela Velázquez Crespo y a su delegada de países Constanza Núñez, que estuvo en la presentación, y felicitar a la delegación argentina por el impulso y la rápida puesta en marcha de la delegación, y en este caso felicitar a Agustina y a Lucila, pero también a todas y todos los compañeros. El orgullo y la felicidad de ser una egresada del instituto se traduce también en la felicidad de formar parte de la asociación y de la delegación, y me muy contenta además compartir y ver a través de una pantalla, como ya nos hemos acostumbrado, a tantas personas queridas de las que sigo aprendiendo. En segundo lugar, también espero que cada uno de ustedes y sus familiares se encuentren bien, porque ya nos hemos adaptado a esta nueva normalidad, pero seguimos viviendo tiempos complejos, tiempos pandémicos, así que deseo que todos estén muy bien. Cada uno de nosotros trabaja temas de derechos humanos que de por sí generan varias, diría, resistencias, y que con nuestra formación académica, profesional y militante intentamos mejorar, modificar, cuestionar, trabajamos constantemente. A todo esto que ya conocíamos le sumamos la pandemia. La pandemia y su relativo tratamiento económico, político, social y cultural que exacerbó y en algunos casos visibilizó muchas situaciones de vulnerabilidad. La pandemia se montó sobre desigualdades estructurales que ya existían. Particularmente yo voy a hablar sobre cómo la pandemia tuvo un impacto diferenciado en personas en contextos de movilidad. Elijo hablar generalmente de personas en contextos de movilidad humana o personas atravesadas por la migración o población migrante en general, para de esta manera incluir a personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, migrantes e incluso familiares de personas migrantes, todas personas atravesadas por este contexto del movimiento, de la movilidad. Las personas migrantes, como ya sabemos, cuentan con menos redes de contención social y económica y además se encuentran sujetas a situaciones de desarraigo, como para ponernos un poco en tema cuando pensamos en movilidad. La pandemia, desde lo general, reforzó categorías que desde el estudio de las migraciones venimos cuestionando, como son los de soberanía, ciudadanía y fronteras. Sucedió una situación inédita y deseada por muchos, incluso sin pandemia, que fue el cierre de fronteras a nivel mundial. Inédita en cuanto implicó el cierre de fronteras para un grupo que nunca había visto tal restricción como son los turistas, pero que sí ese cierre de fronteras, las poblaciones migrantes que no tienen posibilidades o que no se les respeta su derecho humano, ya la veían sufriendo. Muchas de las respuestas a los efectos que tiene la pandemia han dejado por fuera a la población migrante. Entonces nos seguimos preguntando y cuestionando por qué la extranjería funciona como un límite a la universalidad o supuesta universalidad de los derechos humanos. Sigue quedando demostrado, incluso en este contexto, cómo la nacionalidad funciona como un criterio o una condición de exclusión.
incluso en un contexto como el actual, una crisis sanitaria y económica a nivel mundial, se deja afuera a personas migrantes, afuera de respuestas oficiales o de programas sociales que se implementan justamente en términos de operación de la pobreza y de cuidados de la población. Contradictorio, podemos decir por lo menos, visto que este virus no entendió de nacionalidades ni de situaciones migratorias. En este sentido, también lamentablemente la pandemia está reforzando nacionalismos o neonacionalismos, es un análisis que estamos haciendo post-pandemia, refuerza el racismo, la xenofobia y la discriminación estructural, institucional y cotidiana, y que además se va a ver vista interseccionada con otras situaciones de vulnerabilidad. En el caso de Argentina voy a hacer mención a dos situaciones particulares que no son novedosas tampoco, pero que se han exacerbado con la pandemia y con el confinamiento o cuarentena. Por un lado, las dificultades en el acceso al IFE. El IFE es un ingreso familiar de emergencia, es una ayuda, un programa social que dispuso el Estado argentino para esta situación tan extraordinaria. Este ingreso familiar de emergencia, o conocido como IFE, tiene como requisito ser argentino o argentina, naturalizado, o haber vivido en Argentina de manera regular por los últimos 2 años. Acá voy a hacer paréntesis y demuestro luego que fácil es desarticular el mito de que los extranjeros vienen, en este caso en Argentina, pero es un mito lamentablemente mundial, a cobrar planes, ¿no? Porque la gran mayoría de esta población migrante quedó por fuera con dificultades de acceder al IFE. Una población migrante que se constituye principalmente de trabajadores y trabajadoras informales o de la economía popular, y que con la pandemia un altísimo porcentaje de población migrante quedó sin ningún tipo de ingreso. Los obstáculos para el acceso a este ingreso, que puede estar relacionado con la imposibilidad de demostrar los 2 años de residencia, sería enmendable, porque si la necesidad de los 2 años de residencia es para probar que la persona vive efectivamente en Argentina, se podría demostrar por otros medios más allá de un DNI, ¿no? de la demostración del DNI o de la residencia. Y acá en este sentido es importante destacar y remarcar y seguir insistiendo que la irregularidad migratoria no es un delito y que muchas de las situaciones de irregularidad documental no son necesariamente responsabilidad de las personas. Recordemos, en el caso de Argentina, que la tramitación de la residencia se volvió cada vez más complicada, imposible durante los últimos 4 años de gestión de Cambiemos o Juntos por el Cambio. De hecho, sigue vigente el decreto de necesidad y urgencia número 7017, firmado por Mauricio Macri, que implicó un grave retroceso en materia de protección de derechos de las personas migrantes y que modificó la ley de migraciones 25871, que ha sido una ley reconocida a nivel mundial por su clara perspectiva de derechos humanos. Otra de las cuestiones que quiero visibilizar respecto de la pandemia de las migraciones y Argentina es una mención y una denuncia a una situación de violencia y racismo que está sufriendo la comunidad senegalesa, principalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, ante la ausencia de posibilidades laborales y a los fines de obtener recursos mínimos para subsistir. La alternativa de muchas personas de origen senegalés es la venta ambulante de determinadas mercaderías a las que acceden, es importante decir, con esfuerzo y a través de lazos, solidaridad y apoyo mutuo, porque se quiere instalar también un poco la idea de la mafia o de las redes de trata o tráfico de personas. La respuesta que está recibiendo la comunidad senegalesa, principalmente en estas 2 ciudades, son operativos violentos, xenófobos, racistas, de persecución y de criminalización que implican golpes, maltratos, detenciones que incluyen y que extreman
las situaciones de vulnerabilidad. Me parece importante mencionar que desde el año pasado las propias comunidades migrantes alzaron aún más fuerte su voz y junto con organizaciones de derechos humanos y la academia formaron la Agenda Migrante 2020, que está canalizando las demandas por el acceso a programas sociales, regularización, derogación del decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley de migraciones y que además está haciendo visible las situaciones de violencia institucional. En la pospandemia, no sabemos cuándo llegará, pero estoy segura que llegará, veremos fuertes impactos socioeconómicos en la comunidad migrante asentada en países de destino, pero así también en sus familias, en los países de origen, porque se espera con esta crisis económica una fuerte caída de las remesas, que es una fuente importante de economía familiar e incluso de economía de muchos países de origen. Además, se espera lamentablemente un incremento en la estigmatización de poblaciones migrantes, continuando con las reacciones xenófobas y racistas, y además se espera un incremento en la precariedad y vulnerabilidad por falta de acceso a programas, apoyos sociales y posibilidades de regulación. Con este panorama, rápidamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los estados, en términos de protección de derechos de las personas migrantes específicamente, a que implementen medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de personas en situación de movilidad humana en la pandemia y en la pospandemia, y a incluir expresamente a las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que sean necesarias en todos los momentos que han sido generados por esta crisis y la posterior. Un poco para finalizar, creo que es momento de que, a ver si buena vez por todas, nos empezamos a pensar como habitantes y como personas, y no tanto como ciudadanos en tanto una determinada nacionalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agostina. Muy clara la exposición. Y bueno, ahora pasamos a otro de los temas que tiene que ver con discapacidad. Ya está Francisco Barifi en pantalla. También es doctor por la Universidad doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Y en este caso, bueno, abordará el panel de discapacidad que se llama El valor vida ante escasez de recursos sanitarios en tiempos de pandemia, un retroceso hacia el modelo de prescindencia de las personas con discapacidad, es lo que se discutirá en el próximo panel. Francisco, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si no se escucha bien, me dicen. Bueno, un gusto, comparto con todos mis amigos y colegas esta enorme satisfacción de formar parte de esta asociación y de estar compartiendo con todas y todos estas breves reflexiones el día de hoy. Es difícil encontrar aspectos positivos de la pandemia. Si hay uno de ellos, al menos en mi caso, tuvo que ver con una revalorización del tiempo y parte de ese tiempo también enfocarlo en el estudio del fenómeno y de la afectación de esta pandemia en los derechos humanos. Por lo cual, bien, simplemente, bueno, señalar que también me siento privilegiado, como lo han señalado algunos de mis colegas, en especial el hecho de poder, a pesar de esta situación de pandemia, tener trabajo, tener ingresos en un momento muy duro que estamos viviendo en Latinoamérica. Se vienen momentos complejos para nuestra región, para el mundo en general, pero también para nuestra región. Se empiezan a ver los primeros signos del coletazo de la pandemia, aunque sigue vigente. Y bueno, desde esa perspectiva, bueno, más allá de mi solidaridad, entender que es nuestro deber desde cada nuestro lugar abordar esta temática y evidenciar
algunas de las principales vulneraciones que se generan por este fenómeno global. Dentro de este enfoque, entendí quizás compartir con ustedes, solamente a modo de notas, no hay muchas respuestas, sino más que nada haber investigado y constatado algunas intuiciones y predicciones lamentables en torno a la afectación de la pandemia del COVID-19 a los grupos en situación de vulnerabilidad y más concretamente al grupo o al colectivo de las personas con discapacidad. Frente a eso, digamos, el enfoque que voy a compartir con ustedes está relacionado con quizás con un aspecto muy puntual, quizás el más polémico, el que genera mayores dilemas éticos o bioéticos en torno a situaciones digamos, de grave, digamos, de situaciones de grave consideraciones éticas. Ya en marzo de año, la relatora de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad señalaba, por ejemplo, que poco se ha hecho para proporcionar orientación y apoyos necesarios a las personas con discapacidad para protegerlas durante la actual pandemia. También señalaba que las personas con discapacidad sienten que se las ha dejado atrás. Volveré sobre este concepto, el hecho de no one is left behind, nadie se queda atrás, un presagio que ya planteaba la Convención de la ONU y que esta pandemia, digamos, no hizo más que reafirmar una triste tendencia. Señalaba la relatora que las medidas como la contención o el distanciamiento social y el aislamiento social personal pueden ser imposibles para quienes requieren de apoyo para comer, para vestirse o para ducharse. Y más concretamente, entrando más a la cuestión concreta que quería compartir con ustedes, señalaba la experta que las personas con discapacidad deben tener la garantía de que su supervivencia es considerada una prioridad y urgió a los estados a establecer protocolos de emergencia de salud pública a fin de garantizar que cuando los recursos médicos sean limitados no se discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a la salud, incluyendo las medidas para salvar vidas. Con lo cual acá estamos pensando en el momento crítico, momentos que históricamente la bioética y la ética pensaron como casos del laboratorio y que esta pandemia nos demostró que lejos de casos de laboratorio son casos reales, contemporáneos y actuales. Pensé, por ejemplo, para ilustrar un poco, meternos en tema, hablar de un caso. Por ejemplo, en un caso informado por la Comisión Australiana de Derechos Humanos, dentro de los miles y millones que se han presentado alrededor del mundo, el caso de Kenji, que tiene COVID-19 y ha estado hospitalizado en la región de Australia durante 10 días. Dice, durante la noche su estado ha empeorado y lo han trasladado a una de las 10 camas de cuidados intensivos del hospital. Kenji tiene 12 años y tiene síndrome de Down. Después de 2 días en la unidad de cuidados intensivos, la UCI, el estado de Kenji ha seguido deteriorándose, haciendo necesario el uso de un ventilador. El hospital cuenta con 3 ventiladores, 2 ya en uso. Además de Kenji, hay otros 2 niños en la UCI que también probablemente requieran ventilación si su estado deteriora aún más. Anticipándose a tener que asignar el último ventilador, los 2 especialistas de cuidados intensivos más importantes del hospital se reúnen para rediscutir la priorización. Todos los pacientes tienen una edad similar. Kenji recibe una menor prioridad que los otros 2 pacientes en relación con el acceso a un ventilador. La familia de Kenji le preocupa que los especialistas hayan hecho una suposición sobre la probabilidad de Kenji de sobrevivir a la ventilación basados en su diagnóstico de síndrome de Down. Este es un caso real de los miles que han sucedido y se siguen sucediendo a lo largo del mundo relacionados con esta situación de escasez y recursos y asignación de recursos. Veamos algunos datos estadísticos. Estadísticos que yo, como les decía, en un punto lo sospechaba, pero que realmente me han choqueado. Datos estos pertenecen al Reino Unido y Gales, con lo cual estamos hablando de un ámbito del primer mundo. Del 2 de marzo al 14 de julio, los 4 meses pico del COVID,
casi 6 de cada 10 personas totales relacionadas con el COVID, es decir, el 59%, involucran a personas con discapacidad. Miren ustedes si no es un enfoque realmente complejo, teniendo en cuenta que, al menos en el caso del Reino Unido, las personas con discapacidad involucran el 11% de la población. Estamos hablando del 60%, en algunos hablan de 2/3 partes de las muertes relacionadas con el COVID tienen un componente de discapacidad. Y inclusive, hay una tabla que no quiero compartir en pantalla, pero disgregada en 3 grupos, es decir, personas con una pequeña limitación, personas con una gran limitación de discapacidad y personas sin discapacidad. Las muertes de personas sin discapacidad, 40%. Personas con una alta limitación de discapacidad, 29%. Personas con una leve limitación de discapacidad, 30%. Esto también anticipa un poco el enfoque discriminatorio y prejuicioso en torno a la asignación de recursos. Evidentemente acá estamos hablando de recursos sanitarios, en un caso, el caso de Keynes con ventiladores, pero asumimos un concepto de recursos sanitarios en sentido amplio. Amplio, que tiene que ver con enfermeros, con atención domiciliaria o cualquier servicio sanitario que en algún punto requiera la persona para ni más ni menos preservar su vida. Bien, discriminación directa o indirecta estamos hablando aquí. Uno de los artículos que pude consultar y que estaba analizando en mis investigaciones, publicado por Wagenstos recientemente, el mes pasado, señalaba, por ejemplo, algunos protocolos que se hicieron públicos en Estados Unidos, en algunas regiones de Estados Unidos. Por ejemplo, Alabama adoptó estándares de atención de crisis que permitieron denegar servicios de ventilación a individuos basados en la presencia de discapacidades que incluyen retraso mental profundo, moderado y de grave demencia. O sea, expresamente el protocolo estableciendo este estándar. Tennessee todavía enumera personas con atrofia muscular espinal que necesiten asistencia para actividades de la vida diaria como entre aquellos que no recibirán atención crítica médica en una situación de escasez. El Centro de Médico de la Universidad de Washington, las directrices establecen que el objetivo de una situación de crisis debe ser la supervivencia a largo plazo, reconociendo que esto representa una ponderación en la supervivencia de los pacientes jóvenes, por lo demás sanos, es mayor que la de los mayores o pacientes crónicamente debilitados. También las pautas promulgadas por el Estado de Washington disponen que al decidirse administrar un tratamiento que salve la vida de un individuo, los hospitales deben considerar la línea de base, es decir, pre-coronavirus, del individuo, del estado funcional del individuo, y en consecuencia debería considerar la pérdida preexistente de reservas de energía, capacidad física, condición y salud general como parámetro para la asignación de recursos sanitarios escasos. Veamos algunas cuestiones de aproximaciones bioéticas o éticas en torno a este tema. Por cuestiones de tiempo no voy a meterme en el nudo de la cuestión, pero por ejemplo sostiene Wagenstos, que el autor que les mencionaba, que negarse a asignar recursos escasos de tratamientos para pacientes con discapacidades preexistentes no se basa en una cuestión empírica simple y sin controversias. Se basa en una serie de valores y juicios tales como: ¿qué deberíamos buscar maximizar cuando asignamos recursos sanitarios escasos? ¿Vidas salvadas? ¿Calidad de vida? ¿Producción económica? ¿Perspectiva perspectiva de las personas? ¿Cómo determinamos la calidad de vida? ¿Los impedimentos físicos mentales limitan? Sí, perdón. Bueno, no, sigo. Digamos, ¿y qué sucede si las personas con discapacidad están en contra de estas consideraciones? De más señalar que existe un estándar de convencionalidad existente, digamos, esto, pues, lo curioso, por no decir indignante, es que justamente contamos a nivel universal con un instrumento de gran aceptación universal como es la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que expresamente prevé
contempla este tipo de situaciones, llamando a garantizar la no discriminación por discapacidad y la adopción de medidas anticipatorias y preventivas por los Estados partes. Artículo 11 de la Convención, claramente, artículo que ha sido desarrollado por el Comité de Naciones Unidas en diferentes informes. Existen numerosos informes a nivel internacional que plantean qué medidas y qué protocolos deben respetarse justamente ante situaciones de crisis humanitarias. Es decir, el mundo de la discapacidad ya había previsto estas situaciones y a pesar de eso los estados demostraron graves falencias y lo siguen demostrando en cuanto a la asignación de recursos escasos. Bien, para ir finalizando, como les decía, bueno, no me voy a meter en las cuestiones, en todo caso después si hay preguntas podemos meternos más sobre cuáles son los principales fundamentos o estándares éticos en relación con la asignación de recursos escasos. Casi todos están basados en 3 conceptos o en 3 líneas que tienen que ver con calidad de vida, cantidad de vida, digamos, ¿no? Quality, quantity, y por último la productividad del sujeto. Todos conceptos que realmente son absolutamente incapaces de hacer frente a los estándares de convencionalidad en materia de derechos humanos. Para finalizar, simplemente señalar, digamos, que el estándar de convencionalidad de aceptación universal exige asegurar y garantizar que ante situaciones de muerte inminente las determinaciones se realizarán en base a la mejor evidencia objetiva disponible, el libre de perjuicio contra las personas con discapacidad o de evaluación de sus vidas. Ya estoy con 12 minutos, tenía un poquito más de cuestiones para compartir con ustedes, simplemente para ir redondeando un poco en base a la pregunta. Agustina Palacios ha escrito mucho sobre esto y muchos de nosotros la hemos leído cuando analizaba los diferentes modelos de discapacidad y nos hablaba del modelo de prescindencia como un modelo principalmente basado en la historia antigua, en la historia griega o la historia romana, digamos, ¿no? Pero claramente el COVID nos demuestra que el modelo de prescindencia sigue plenamente vigente en nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. La verdad que muy interesante. Ya vamos a hacer paso a la segunda exposición y la verdad que me dejaste el paso justo porque en definitiva lo que se viene planteando hasta el momento es algo que vos pusiste sobre la computadora, podríamos decir hoy, que es cómo podemos tener perspectiva de derechos humanos para plantear esto, y me parece que es un poquito lo que buscábamos con el encuentro, y justamente en este marco ahora me toca presentar a 2 platenses, a Mariana Catanzaro, abogada, doctora en Derechos Humanos, nos conocemos también hace muchos años, y Hernán que lo conocí hace muy poco, y tenemos muchas cosas en común, aparte del nombre. Y bueno, y algo que sí es muy interesante y que los que tenemos la suerte de poder trabajar con la temática en el mundo, sabemos que nos representa más allá de Messi, el dulce de leche, el mate, y que es justamente la lucha que se llevó a nivel societal por los juicios de lesa humanidad y los avances de las causas en épocas de pandemia, bueno, que es lo que van a presentar ellos ahora, en qué estamos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es darle la bienvenida y dejarlos en la exposición. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. La verdad que es un placer y una enorme emoción reencontrarme con tanta gente que hace tanto que no veía y poder compartir un ámbito ligado al instituto. Para mí, la verdad que es un placer, un gran placer. El tema que vamos a abordar junto a Mariana es el de algunos aspectos relativos a los procesos por crímenes de lesa humanidad, su grado actual de avance en estos tiempos de pandemia y algunos problemas en particular que se que se vienen manifestando en algunos procesos, fundamentalmente en virtud de este marco pandémico que estamos atravesando.
En mi caso voy a presentar un breve panorama de algunos aspectos problemáticos que se han identificado en la etapa oral de los procesos penales en general. Mariana va a profundizar en los de lesa humanidad en particular, que por supuesto son ámbitos en los que concurren diversas vulnerabilidades y desde ya que el contexto de la pandemia actual han generado, insisto, diversas problemáticas, que es a lo que nos vamos a referir. Debido a la emergencia sanitaria vigente, se ha dictado un conjunto de normas, de protocolos, que instan, que aconsejan, sobre la base del resguardo de la salud de los intervinientes en los diversos procesos penales, a celebrar los juicios de manera preferente mediante la utilización de este tipo de plataformas telemáticas, como se las suele llamar, o sea, sin la presencia física de los sujetos del proceso en la misma sala de audiencias. La forma en que se debe llevar a cabo este tipo de audiencias, en realidad, en cuanto a los detalles, no se ha reglamentado, no existe una norma de carácter general que establezca el modo y los detalles de cómo se debe llevar adelante las audiencias de manera telemática, de manera que son los tribunales de juicio los que procuran adaptar las normas de manera pretoriana, digamos, adaptar las normas de procedimiento a las particularidades de este contexto y a la modalidad específica de los juicios por videoconferencias. Me ha tocado intervenir como fiscal en varios debates por delitos comunes, específicamente delitos de cierta complejidad, tráfico de estupefacientes, lavado de activos, secuestro extorsivo, privación ilegal de la libertad. En estos procesos he tenido la experiencia, digamos, de que se han celebrado de manera virtual, como se le suele decir, se ha interrogado testigos, se han formulado alegatos y hasta se ha dictado sentencias. Y la verdad es que se lo ha podido hacer no sin problemas, se han presentado dificultades de índole más bien práctica, como problemas de conectividad, de manejo de plataformas, de disponibilidad de dispositivos por parte de las personas que tienen que declarar desde sus casas. En fin, ciertos problemas prácticos que con mucho esfuerzo y más creatividad, en los casos que a mí me ha tocado intervenir, se han podido sortear. Insisto, he intervenido en causas en las que ya incluso se ha celebrado el juicio por completo, por vía, por plataforma de videoconferencia, digamos, incluso dictándose sentencia. Sin perjuicio de ello, se ha objetado la celebración de estos juicios por vía electrónica por la presunta violación de algunos derechos fundamentales ligados a principios estructurantes del proceso penal y del método acusatorio en particular, que es el que el receptado por el Código Procesal Penal Federal, por el Código Procesal Penal de la Nación, para la etapa de juicio en nuestro sistema procesal. Centralmente se ha alegado la vulneración de los principios de oralidad, de inmediación y de presencialidad, de publicidad y de control suficiente de la prueba. Principios estructurantes del proceso penal de índole acusatoria, a los cuales se encuentran ligados derechos fundamentales relacionados con el debido proceso penal. De otro lado, claro está, aparecen comprometidos otros derechos, también ligados a determinados principios, como la realización efectiva del derecho penal, la continuidad del servicio de justicia, la celeridad y la obtención de certeza por parte de los imputados para que se celebre un juicio de manera rápida y poder obtener una sentencia que ponga fin a la incertidumbre que todo proceso penal genera, y la reparación de las víctimas que el proceso penal, en algunos aspectos,
trae aparejada, ¿no? Estas situaciones, estos conflictos que se han dado entre los derechos en juego que concurren, ¿no? en el proceso penal, requieren de una actividad, por supuesto, interpretativa, de ponderación, de balance de derechos en juego, hechas en el contexto particular, digamos, que nos toca vivir, este contexto de pandemia, ponderando entonces los derechos que concurren en este contexto y en los casos concretos en los cuales nos toca intervenir. Lo que se procura es buscar hacer un balance de derechos desde una opción teórica que permita la introducción del problema de los derechos en juego en un contexto singular, ¿no? En el contexto singular del caso y en el contexto más general de la pandemia. Sin pretensión, digamos, de ser exhaustivos, ni de introducirnos en la minuciosidad del análisis de los diversos aspectos más puntuales involucrados en el tema, me quiero referir, en términos generales, a algunas situaciones que se han podido... No sé si estoy recibiendo como un eco. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ah, perdón, estaba recibiendo como un eco. Decía que sin pretensión de ser exhaustivo ni minucioso, digamos, en el tema, la realización de los debates por estos medios telefónicos, en estos tiempos de aislamiento, viene permitiendo en muchos casos, sobre todo en aquellos de una magnitud y una complejidad baja o media, con las adecuaciones necesarias, dar continuidad a la prestación del servicio de justicia, realizar el derecho penal y dar cuenta de los principios de celeridad, de certeza, de reparación, sin que por ello se vean desnaturalizados o sacrificados más bien los restantes derechos en juego. Por ejemplo, las partes y el tribunal que participan en el debate y los imputados pueden seguir las alternativas desde las plataformas respectivas, los imputados de sus lugares de detención, y los imputados pueden mantener contacto directo con sus representantes legales por vía telefónica. Esto es una situación que la hemos visto, una práctica que incluso se da en situaciones de normalidad, donde muchas veces los imputados siguen los juicios desde las audiencias, desde sus lugares de detención, incluso en juicios en los que se juzgan delitos con víctimas individualizadas, por ejemplo en los casos de secuestro extorsivo, muchas veces los propios imputados permanecen en salas contiguas, mientras declara la víctima, y después la defensa puede tener un acercamiento con el imputado para eventualmente hacer preguntas a la víctima una vez que ésta terminó de realizar su exposición, que terminó de ser interrogada, de manera que, digamos, con estas alternativas y en este contexto excepcional, la realización del debate por este medio telemático y con estas previsiones permite dar cuenta entonces de la oralidad, entendida esta como expresión oral de los actos, contrapuesto, digamos, al sistema escriturario, permite dar cuenta también del principio de mediación en el sentido de presencia ininterrumpida de los sujetos procesales durante la audiencia, permite dar cuenta de los principios de concentración, de continuidad del debate y de identidad del juzgador. Quiero decir, el hecho de la realización del juicio por esta vía no desnaturalizaría estos principios cardinales del proceso acusatorio que entran en juego cuando se llevan adelante los debates orales. Hay un dictamen interesante de uno de los fiscales de la Cámara Federal de Casación Penal, una causa caratulada
Sánchez Loria Mariano, una causa de estupefacientes en las que se objetó se objetó la realización del juicio por vía telemática porque se dijo de esta manera no se respetaban los principios de oralidad, de inmediación, de presencialidad, y justamente el fiscal fue por este lado, ¿no? Diciendo, señalando que la oralidad en el sentido de palabra hablada, la inmediación y la presencialidad, en el sentido de que el juzgador se halle de manera permanente y personal en contacto con los demás sujetos y con la prueba, no se ven alteradas por la realización del debate por medio telemático. Lo mismo con el hecho de que los jueces pueden valorar la prueba de manera directa sin que el hecho de que se trate de una plataforma virtual altere esta posibilidad. En cuanto al control suficiente de la prueba, también lo que más se ha objetado es la posibilidad de una interrogación amplia de los testigos, situación que no se altera por la realización del juicio por vía telemática, en realidad, porque los testigos son interrogados del mismo modo que lo podrían ser de manera presencial. En todo caso, siempre existe la posibilidad, en el caso de que se pudiera detectar algún tipo de perjuicio concreto y no meramente hipotético, siempre existe la posibilidad de buscar alternativas, cosa que también se está haciendo, como por ejemplo la de postergar el testimonio y eventualmente, en el caso de que se demuestre que hay un perjuicio concreto respecto de ese testigo en particular, llevar adelante en ese caso la audiencia de manera presencial o de manera mixta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el juez, con un secretario y la parte, digamos, que se siente afectada, se presenten en la sala de audiencias, se produzca el interrogatorio de manera presencial y el resto de las partes lo puedan seguir por vía telemática. Otro de los aspectos que se traen a colación es la posible falta de espontaneidad del testigo. Este es un aspecto más complicado porque, digamos, es difícil, acreditar, tener por cierto que el testigo no es ayudado o no se le dicta, como se dice, su declaración, cuando no está presente frente al tribunal que ejerce el control sobre este aspecto. Sin embargo, esta dificultad, que por supuesto es cierta, tiene la posibilidad también de ser de algún modo superada en esta situación tan particular, en esta situación extraordinaria, porque normalmente los testigos que declaran en juicio tienen una declaración anterior prestada durante la instrucción que siempre es posible de ser cotejada y de esta manera determinar si la declaración ha tenido variantes que pudieran obedecer eventualmente algún tipo de dictado de la declaración, algún tipo de ayuda externa para llevar adelante la declaración. Finalmente, y antes de pasarle la palabra a Mariana, otro de los tópicos que se han cuestionado es el de la publicidad del debate, que es otro de los principios cardinales republicanos que tienen que ver con el proceso penal, con el carácter republicano del proceso penal, y que en este caso no sería un problema realmente importante, un problema dirimente, puesto que existen plataformas, inclusive el Poder Judicial tiene una, que permite la televisación de los debates, y esto a pedido de parte bien podría llevarse adelante. Además de que a pedido de cualquiera de las partes, y esto también lo he podido apreciar, cualquier persona puede ingresar al debate a presenciarlo, ¿no? A ingresar a la sala virtual a presenciar el debate.
Esto es un panorama general sobre los procesos penales en general que permite afirmar, como síntesis en mi criterio, que es posible encontrar en el contexto actual, vuelvo a insistir y lo reitero, en el contexto de excepcionalidad actual, digamos, permite armonizar los principios en juego de manera tal que en casos de mediana o baja complejidad es posible seguir brindando el servicio de justicia sin que se vean afectados, desnaturalizados los derechos fundamentales vinculados a los principios estructurantes del proceso penal. En los casos de lesa humanidad, la situación tiene a su vez otras particularidades que tienen que ver con aspectos que hacen al testimonio de las víctimas y al carácter reparatorio del testimonio de las víctimas, un carácter reparatorio integral, personal, histórico, que ha sido reconocido por diversos instrumentos y tribunales nacionales e internacionales, que lo liga al deseo de las víctimas de declarar de manera presencial y frente a los tribunales de justicia en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Esto es un aspecto puntual, particular, que amerita un tratamiento específico en los casos de crímenes de lesa humanidad, que, digamos, no quiero extenderme más, en todo caso. Javier, igual si quitas la cámara, aunque sea una faena no verte, a lo mejor te conectas mejor, ¿no? No, no ha sido un problema, no lo cuento porque me da vergüenza, pero bueno. Vale. En todo caso, lo que os estaba... Es mejor que lo cuentes. ¿Eh? Es mejor que lo cuentes. No, que no lo cuento porque rodeado de argentinos ya se sabe, o sea, esto iba a trascender, o sea, no, prefiero... Bueno, os estaba diciendo que el grupo de Argentina ha sido siempre un grupo muy importante en el instituto, no solo desde el punto de vista cuantitativo, ahí siempre, ya lo sabéis, ha habido nacionalidades que históricamente han sido muy importantes, Argentina, México, Perú, sino también desde el punto de vista cualitativo, los argentinos, estoy pensando en Fran y en Agustina, tienen mucha responsabilidad en el hecho de que una de las señas de identidad ahora mismo en el instituto sea todo lo que tiene que ver con la discapacidad. En el grupo de argentinos hay también muy queridos colegas que siguen siendo miembros del instituto. Estoy pensando en Goyo Sarabia. Los argentinos inauguraron la lectura de tesis doctorales, creo que está por aquí Marilina, y los argentinos son de los que han cerrado, de los últimos que han defendido los TFGs cuando parece que fue en otra época, en otra era, cuando nos podíamos abrazar y besar. Estoy pensando en el TFG de Agustina Carla, en cuyo tribunal tuve la oportunidad de estar. Y por eso esta sección argentina es una sección muy importante. Por lo que he podido ver en el programa, no he podido asistir a todas las intervenciones. Creo, además, que habéis, si me permitís, habéis captado muy bien el sentido de la asociación. Es decir, yo creo que una buena manera de entender la asociación es la de trasladar al terreno esos temas o esas cuestiones en ocasiones muy abstractas y muy generales de las que hemos hablado en los másters, en los doctorados, etcétera, etcétera. Analizar los múltiples problemas de los derechos humanos en clave argentina es una buena manera de desarrollar la mejor función social que podéis desarrollar en este ámbito, que es la de revertir en vuestros contextos todo lo que habéis aprendido y todo lo que habéis estudiado durante los posgrados del instituto. Y también, ahora en clave argentina, pero no solo argentina, quiero decir que si la asociación
y las secciones funcionan es, yo diría, casi exclusivamente por mérito vuestro. Por mérito vuestro. Vosotros sabéis que la idea de la asociación ya estaba en la cabeza de Gregorio Pérez Barba, por cierto, no sé si lo habrá dicho la directora, pero el nombre del instituto, de manera que el instituto pase a llamarse Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba, en realidad es una manera de tener más presente a Gregorio en nuestra actividad, si es que ello es posible, si es que ello es posible. Os decía que la idea estaba en la cabeza de Gregorio, estuvo también en la cabeza de Rafael de Asís durante los años, los fructíferos años en los que Rafa fue director del instituto. Yo retomé la idea cuando fui director y posiblemente no la supe explicar o no lo hice bien en ese sentido, y en los últimos años coinciden en que lo hemos perdido. Yo no entiendo mucho la tecnología, pero ¿me oís? Me atrevería a decir que sí. ¿Sí? ¿Les vamos? ¿Estás ahí, Javier? Sí, estoy. No sé. Sí, escucha. Vale. Se escucha sin problema. Perfecto. No, os decía que en los últimos años, y con el impulso de Mari Carmen, pues Nacho Campo y yo retomamos la idea, y en realidad la suerte que hemos tenido Nacho y yo es que nos hemos encontrado con un grupo de gente, y ahí están, creo que en la lista de asistentes estaban Constanza y estaban Gabriela. Nos hemos encontrado con un grupo de gente que nos han seguido, que han tomado el protagonismo y la iniciativa de la asociación, y gracias a ellos esto empieza a funcionar bien. Yo creo que lo que os puedo decir desde la óptica o desde la perspectiva de los que trabajamos en el instituto es daros las gracias por retomar el testigo de la idea de la asociación, y saber que, bueno, que nosotros siempre vamos a estar ahí detrás, contad con nuestra colaboración, recurrid a nosotros en todo aquello que penséis que podemos ser útiles. Yo creo que tanto Patricia, Mari Carmen, Javier Dorado, Nacho, Rafael, estamos muy contentos de que esto, Carlos Lema estaba también por ahí, estamos muy contentos de que esto empiece a funcionar, y nada, es una satisfacción poder ver en la lista de asistentes a queridos estudiantes y amigos a los que no veía hace mucho tiempo, si acaso a través de Facebook, pero en todo caso muchas gracias por haber pensado en mí y muchas felicidades por la iniciativa. Muchísimas gracias, Javier, y a todos. Les pedimos ahora sí si pueden poner su cámara ahora habilitada, que nos han pedido para una foto. Y Javier, mil gracias por todo el esfuerzo. Sabemos que estás muy complicado y sin embargo, pese a todo y la tecnología que fallaba, has podido. Muchas gracias por tan cálidas palabras como siempre. No puede venir otra cosa de vos, lo sabemos. Mil gracias, mil gracias. Y ahora es cuando yo me pongo rojo. Ya les estaremos molestando, eso no tengan duda, que nos dicen que contemos con ustedes y contamos siempre, así que seguiremos contando. Me dicen el tema de habilitar las cámaras, pero no sé si pueden, así sacamos una foto y ya estaríamos dando por cerrado. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas.